Muy buen día, alumnos de nuevo ingreso, ¿verdad? Al Colegio Español Padre Arrupe. Les saluda nuevamente su maestra Elizabeth Guevara con el tema número 3. Este día vamos a estar viendo el tema número 3 que está súper interesante y vamos a estar hablando sobre la novela histórica y gótica. Ese es nuestro tema para este día, así que preste mucha atención. No olvide ahí en su cuaderno, ¿verdad?, tomar los apuntes de lo más importante que usted considere. Así que, sin más preámbulos, bueno, pues iniciemos con nuestro tema muy importante. Vamos a iniciar hablando, recordemos que vamos a hablar de son dos tipos de novelas las que vamos a hablar este día. La primera va a ser la novela gótica y también vamos a estar hablando de la novela histórica. En primer lugar, tengo que tener claro que la novela gótica es un género literario y dice que está relacionado estrechamente con el terror. De entrada, me está diciendo a mí, ¿verdad?, cómo va a estar relacionada este tipo de novela, algo de terror, miedo, suspenso. Entonces, en ese va a ser el ambiente en el que se va a estar desarrollando. Y dice que está sucedido en este a tal punto en que es difícil diferenciar el uno del otro. Entonces, ese terror, ¿verdad?, está estrechamente relacionado con lo gótico, ese miedo. Bueno, pues continuemos. Tenemos que tener muy, pero muy claro que la novela gótica se empieza a desarrollar en Inglaterra. Ahí, ¿verdad? Donde se desarrolla y en qué fecha. Bueno, pues se da a finales más o menos del siglo XVIII y se da de manera conjunta con el romanticismo, ¿verdad? Tenemos que también que tener claro que la novela gótica se inclina más que todo por lo exótico, por eso nuevo, por ese mundo, ¿verdad? Algunas minas, paisajes remotos, conventos, cementerios, ahí es donde se van a empezar a desarrollar este tipo de paisajes. Dice que también explora lo terrorífico, desde lo aberrante. Van a pasar cosas inesperadas, van a pasar cosas inquietantes y vamos a encontrar que se van a interesar como temas como la soledad, los amores, esos amores enfermizos, peligrosos, angustias, muertes. Entonces, acá es donde vamos a encontrar este tipo de novelas góticas. Tenemos que tener muy claro, ¿verdad?, de que todo esto va a estar relacionado también, vamos a tener tipo de personajes sobrenaturales. ¿Cuáles me enseño? ¿Cuáles van a ser esos personajes sobrenaturales? Bueno, pues podemos tener monjas, fantasmas, hombres lobos, vampiros. También podemos tener, digamos, esas creaciones. Vamos a ver más adelante, vamos a hablar un poco sobre Frankenstein, que está dentro de este género, ¿verdad?, de la novela gótica. Entonces, esto es como que lo más importante, ¿verdad?, de lo que nosotros vamos a estar hablando dentro de este tipo de novelas. Lo primero que tenemos que imaginar es eso, el terror, el misterio, esas cosas inesperadas que pueden suceder en cualquier momento. Y vamos a ver un poco también sobre las características. ¿Por qué? Porque estas características, a partir de estas características es como yo voy a poder identificar este tipo de novelas. Recordemos de que es muy importante que nosotros leamos la novela y podamos, ¿verdad?, ver para saber si es gótica, ver si cumple con la mayoría de las características. Veamos la característica número 1. Aquí se la voy a enmarcar. Dice, utiliza como espacio los paisajes con neblina. Imagínese usted el tipo de paisajes que va a estar utilizando este tipo de novela. Neblina.
cementerios, ¿verdad? En esos cementerios también se pueden dar. Esos grandes castillos medievales, las ruinas, monasterios, agreguémosle conventos, casas embrujadas, hospitales abandonados, orfanatos, en estos espacios, ¿verdad? Es donde se van a poder estar desarrollando. Recordemos que esos espacios tienen que ser espacios oscuros, también donde de paso a que el espectador pueda sentir miedo, pueda sentir terror, pueda al ir leyendo esa novela le pueda causar, ¿verdad? Terror y él sabe que en cualquier momento pueden aparecer cosas extrañas en esa lectura. Continuemos, veamos la característica número 2 y acá dice que utilizan los elementos lúgubres. Esta es una característica propia de la novela gótica y por si usted no sabe o nunca había escuchado qué son los elementos lúgubres, bueno, pues solamente cuando a usted se le mencionen elementos lúgubres, lo que tiene que tener en cuenta que van a ser sótanos. Vamos a tener tumbas, vamos a tener catatumbas, vamos a tener pasadizos secretos. Eso es verdad lo que vamos a encontrar en esos elementos lúgubres, esas pinturas siniestras, esas pinturas, ¿verdad? Como que lo siguen a uno cuando lo siguen ahí a los personajes cuando están dentro de, ya sea de algún convento, algún orfanato. Entonces, todos esos elementos lúgubres. Y más que todo, si el espacio se da en un cementerio, vamos a encontrar elementos lúgubres como las tumbas. Esas tumbas, ¿verdad? Van a ser esos elementos. También, esta es como una de las características principales, de esas características más importantes que nosotros vamos a encontrar en la novela gótica y vamos a ver que van a estar sobresaliendo, dicen los recursos sonoros. Mire, los recursos sonoros son muy, pero muy importantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a encontrar gritos, aullidos, esas cadenas, ¿verdad? Como que alguien lo va siguiendo. Entonces, el recurso sonoro dentro de la novela gótica es muy, pero muy importante. Todo eso que puede, que alguien puede estar, por ejemplo, acá, ¿verdad? Alguien puede estar sentado y de repente se escucha el viento y que de un solo se cierra la puerta. Ese sonido. Entonces, esos recursos sonoros son de suma importancia dentro de la novela gótica. Bueno, pues veamos la siguiente característica y vamos a tener que abundan los personajes extraños. ¿Cuáles son esos personajes extraños? Científicos locos, hombres lobos, vampiros, fantasmas. Entonces, ese tipo de personajes sobrenaturales los vamos a estar encontrando dentro de la novela gótica. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues que en la trama dice que son frecuentes los temas de soledad. Una novela gótica muy difícilmente se va a desarrollar en medio de la ciudad. ¿Por qué? Porque entonces ese no sería un espacio adecuado. Una novela gótica muy difícilmente se va a desarrollar en un centro comercial, sino que aquí me está diciendo que me va a recurrir a la soledad. Más que todo se van a desarrollar en el bosque. En el bosque lejos de la ciudad. En el bosque donde uno puede estar solo y no tiene quien le ayude, no tiene quien recurrir. También se pueden dar esos amores enfermizos, ¿verdad? Dentro de esa novela gótica, algún ser sobrenatural está enamorado del personaje principal. Vamos a encontrar a lo largo de este tipo de novelas el peligro. El peligro al que se van a estar enfrentando nuestros personajes principales. Vamos a encontrar la angustia,
La angustia de no saber qué hacer, esa desesperación la vamos a ver muy marcada en cada uno de los personajes de este tipo de novelas. También vamos a ver la muerte esa que puede aparecer en cualquier momento, algún personaje puede fallecer en un momento inesperado. Entonces, esas van a ser algunas de las características. También tenemos alguna frase, esta es una frase famosa, pero dice que el sufrimiento es la sabiduría que nos ofrece el amor. Entonces, dentro de la novela gótica vamos a encontrar mucho sufrimiento. Muy bien. También cabe destacar algunos autores de renombre, esos autores, ¿verdad? Dentro de este tipo de novela tenemos a Horacio Walpole con El castillo de Otranto. Vamos a encontrar también a William Bedford con La historia del califa y vamos a encontrar a Anne Radcliffe con Los misterios de Udolfo. Entonces, estos van a ser algunos de los autores más importantes dentro de la novela gótica con sus obras. Y ahora lo voy a invitar, ¿verdad?, a escuchar un audio. Vamos a escuchar este audio sobre Frankenstein y usted me va a decir, ¿verdad?, si cumple o no con cada una de las características con las que nosotros hemos estado, ¿verdad?, ahí escuchando. Pongamos mucha atención. Hola y bienvenidos a otro resumen de literatura animada. El día de hoy vamos a poner muy monstruosos y vamos a resumir un clásico entre los clásicos, Frankenstein, por Mary Shelley. Acompáñenme. La historia comienza con el capitán Robert Walton, quien tiene el magnífico pero al mismo tiempo descabellado plan de zarpar al Polo Norte. Por desgracia, el barco en el que viajaba queda atascado en el hielo del Ártico, y como está muy aburrido, comienza a escribirle cartas a su hermana que vive en Inglaterra, contándole santo y seña de su aventura. Mientras está varado en medio del hielo, se encuentra con un tipo con el nombre de Victor Frankenstein, quien comienza a contarle la historia de su vida. Para esto, Víctor desde muy joven solo tenía dos cosas en la cabeza. Bueno, no solo como pensamiento, sino como un poquito de obsesión. Una era la ciencia, a la que él llamaba filosofía de la naturaleza, y la otra era su prima Elizabeth, con la cual tenía muchas fantasías, y por lo mismo se quería casar con ella para poder realizarlas. Ustedes saben a qué tipo de fantasías me refiero. Entonces, armado con todo el conocimiento adquirido durante la universidad, decide pasar muchos meses tratando de darle vida a un cuerpo humano construido únicamente con partes de cadáveres. Pero una vez que termina su creación, queda horrorizado con su propia creación y como consecuencia, Víctor cae enfermo y se va de la ciudad. Entonces nuestro querido Frankie, bueno, y antes de que me pregunten quién es Frankie, solo quiero aclarar que así le voy a llamar a Frankenstein de cariño, huye hasta que se encuentra con un aldeano y se pone a espiar y a observar a los lugareños y aprende muchísimas cosas interesantes, entre ellas a leer y a cómo comunicarse. Pero en el fondo, esto no le ayuda de nada, puesto que nuestro querido monstruo verde se siente muy solo. Pobrecito, ¿no? Pero bueno, un buen día se arma de valor y decide que va a socializar con los lugareños. Pero en cuanto lo ven, estos se horrorizan con Frankie y lo echan a pedradas del lugar. Este episodio de vida de nuestro amigo y gran monstruo verde le deja una cicatriz emocional, lo cual hace que se sienta aún más solo después de que fue abandonado por Víctor. Entonces se le ocurre la brillante idea de buscar a Víctor para que le construya una versión femenina de él. Así como lo oyen, quería una compañera con la cual, una vez que esta estuviera construida, se irían a vivir juntos a Sudamérica. Por lo visto, nuestro gran y querido amigo Frankie salió más inteligente de lo que yo pensaba, puesto que no solo se iba a conformar con que le construyeran una compañera, sino que también quiere un buen clima latinoamericano. Pero bueno, a Víctor no se le hizo la idea de Frankie tan descabellada. Pero después de analizar bien el asunto, empezó a visualizar el futuro de estos dos monstruos y se arrepintió. Víctor pensó, ¿y qué tal si estos dos se ponen muy calenturientos y empiezan a reproducirse y a tener bebecitos de color verde? Y que a su vez estos puedan acabar con toda la humanidad.
Entonces, justo cuando Víctor se encontraba en la etapa final de la construcción y justo antes de terminar, la destruye. Obviamente, Frankie observó cómo Víctor destruía a su compañera y este jura vengarse. Después de que esto pasa, Víctor regresa a Ginebra y hace todos los arreglos para casarse con su prima Elizabeth. Pero Víctor tenía un mal presentimiento de que Frankie regresara a vengarse por lo que éste le hizo a su compañera. Y lamentablemente, esto se vuelve realidad, puesto que la misma noche en la que Víctor y Elizabeth se casan, Frankie estrangula a Elizabeth y la mata. Víctor, al sentirse solo y devastado por lo que hizo Frankie. Vamos a dejar hasta ahí ese audio. Recordemos que es un audio, es un ejemplo de una novela gótica, de todo esto que nosotros hemos estado hablando. Vemos que hay muertes inesperadas, aparece ese elemento sobrenatural en Frankenstein, en ese monstruo, ¿verdad? En ese monstruo que lo han creado. Entonces empezamos a ver que se empiezan a cumplir cada una de las características que nosotros ya habíamos mencionado. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta con este tipo de novelas? La novela gótica, misterios, muertes, ambientes de soledad, esos cosas inesperadas que pueden suceder. Y aquí abajo, ¿verdad?, de este video también les voy a poner la presentación para que puedan ir y terminar de escuchar este audio que está sumamente interesante. Muy bien. Hoy que ya habíamos hablado de la novela gótica, recordemos que este día íbamos a hablar de dos tipos de novelas. Vamos a ir con nuestra segunda novela, que ya acá ya empezaríamos a hablar en sí de lo que es la novela histórica. Me dice a mí que la novela histórica es un subgénero literario y acá ya va de la mano con el romanticismo. Por si, haciendo un breve repaso de ese romanticismo, ¿verdad? Ese ansia de libertad de los románticos. Estamos en una época en la que se empiezan a ir desarrollando todas las independencias, entonces por ahí gira este tipo de novela. Dice que la novela histórica se desarrolló en Europa durante el romanticismo y de ahí, ¿verdad?, que los héroes con rasgos románticos. Vamos a encontrar cada uno de estos héroes con estos rasgos. Vamos a ver que este tipo de novela presenta las acciones de sus personajes. Fíjense de que algo que tenemos que tener en cuenta con este tipo de novelas que ya son un poco más complejas, poderlas realizar al momento de escribir es más difícil. Porque no se puede realizar una novela de tipo histórica así por así. Mire, acá tengo yo, dentro de una novela histórica yo tengo que poner cosas de historia, cosas que realmente sucedieron. Vamos a combinar la realidad con la ficción. Vamos a hablar de las formas de vida de los pueblos. Por ejemplo, si yo voy a hablar del siglo XIX, que en este siglo, ¿verdad?, es donde se desarrolla, entonces yo voy a tener que hablar de las cosas más importantes o más relevantes de este siglo, de cómo se vestían las personas, cuáles eran las costumbres, cuáles eran esas tradiciones. Dentro de la novela histórica voy a ir enfocada en ese rumbo, en esa temática. Puedo también poner los conflictos, las guerras que se están dando. Recordemos que durante el romanticismo se dan todo este tipo de guerras por esa ansia de libertad de cada uno de los países. Por eso, ¿verdad?, esa independencia. Vamos a continuar. ¿Cuáles van a ser las características a las que yo me voy a enfrentar en este tipo de novela? Bueno, pues primeramente dice que vamos a tener personajes más humanos. Vamos a encontrar esos temas de pobreza, temas reales, ya no como en la novela gótica, que en la novela gótica me va a sobresalir, vamos a encontrar lo sobrenatural, personajes así como Frankenstein, personajes así como de vampiros. Entonces, acá ya no, acá vamos a encontrar ya personajes más reales, personajes humanos, personajes de carne y hueso que van a sufrir dificultades, que van a estar, que se van a enfrentar a los problemas de la época.
una de las cosas más bonitas y más importantes es que me va a retratar la época y las costumbres. Todas esas cosas más importantes. Por ejemplo, si nosotros ya posteriormente se realizara una novela histórica, en el presente en el que estamos, ¿verdad? Todas estas costumbres que nosotros tenemos como pueblo salvadoreño, todas esas tradiciones. Entonces, en una novela de este tipo, nosotros vamos a encontrar las costumbres de la sociedad de aquel entonces, de la sociedad del siglo XIX, de la sociedad del siglo XX, ¿verdad? Vamos a estar encontrando las costumbres. ¿Por qué? Porque las sociedades van avanzando, conforme va pasando el tiempo se va teniendo unos avances y nosotros nos vamos a dar cuenta cómo se van a tener esos avances en las vestimentas. Si usted se fija, los carros han ido avanzando, los primeros carros que salieron, ¿verdad? Son muy diferentes a los de hoy en día, entonces todo va avanzando y este tipo de novelas, la novela histórica, me va a servir a mí para poderlas perdurar en el tiempo. Recordemos de que cuando ya nosotros realizamos algo escrito, es para que se perdure en el tiempo. Imagínense que hoy tenemos, ¿verdad?, todos estos libros digitales. Estos libros van a quedar para la futura generación. Entonces, al momento de realizar este tipo de novelas, perduran y nosotros podemos conocer más sobre esta época. Otra de las cosas, ¿verdad?, que me dice a mí, que retrata las modas. Vamos a ver todas esas modas que se dieron en esos años, todas esas arquitecturas. Recordemos que vamos a encontrar esa hermosa arquitectura, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver retratado en cada una de este tipo de novelas. También dentro de este tipo de novela voy a tener a grandes autores. Hay más, no significa que solamente esto, sino que sí se van a encontrar más, pero estos como que son los más importantes. Vamos a encontrar por un lado a Walter Scott con El Pirata y Rob Roy. También vamos a tener a Harry Fish con La Historia del Califa y a Víctor Hugo con Los Miserables. Entonces, estos van a ser una de las grandes obras que nosotros vamos a encontrar dentro de este género. Acá también les he puesto un video para que usted pueda ver un poco sobre esta novela histórica, pero el video sí no se los voy a pasar, pero ustedes ya saben que van a encontrar aquí abajo el link para que ustedes puedan ingresar a la presentación y puedan ver, ¿verdad?, el audio y el video. Haciendo un resumen de lo que nosotros hemos estado hablando, veíamos dos tipos de novelas totalmente diferentes. Unas se iban a enfocar en el miedo, en el terror, en el misterio, en esos elementos lúgubres, y la otra, ¿verdad?, ya se iba a enfocar más que todo a la historia. Para hacer este tipo de novelas, novelas históricas, hay que investigar, hay que leer mucho, y se tiene que conocer cuáles van a ser las costumbres, cuáles van a ser las modas de ese tiempo. Entonces, este tipo de novelas sí ya cuestan más y vemos nosotros también que vamos a encontrar un tipo de personajes más humanos, cosas que están pasando. Se va a hablar de la realidad que se está viviendo, si hay crisis económicas, crisis social, personajes, ¿verdad?, más humanizados. Cosas que no lo veíamos en una novela gótica, porque ya en la novela gótica vamos a encontrar también personajes sobrenaturales. Entonces, este es nuestro pequeño tema. Recordemos que estábamos en el tema número 3 para el curso de admisión del año 2022. Cualquier consulta, ¿verdad?, estamos para servirles. Esperemos de que sí hayamos comprendido un poco en qué consistían estos dos tipos de novelas. Les deseamos muchos éxitos en sus vidas y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias, nos vemos.